Nos enlazamos en estos momentos hasta Heredia, Costa Rica, con Monseñor Higinio Alas Gómez. Él es arzobispo presidente de la Conferencia Episcopal Ecuménica Latinoamericana y fundador de la Iglesia Comunidad de Comunidades Nuestra Señora de Guadalupe. Monseñor, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Igualmente, don Johan Díaz Vargas. Pues muchas gracias. Bien, y muy contento de poder tener con usted esta entrevista. Expediente punto cero. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero expediente. Expediente punto cero. Platíquenos, ¿cómo está este asunto donde el Papa Juan XXIII, mejor conocido como el Papa Bueno, conocido como un Papa reformador dentro de la Iglesia Católica, bueno, pues se afirma que allá en julio de 1961 tuvo un encuentro con un extraterrestre? ¿Cómo no? Sucede que el Papa Juan XXIII, él procedería de una cuna humilde campesina. Sin embargo, él tenía unas grandes capacidades intelectuales y de ser humano, grandes valores, y él no solamente fue un gran papa, sino fue un gran pensador y visionario. Él había sido años anteriores jefe de diplomacia de la Iglesia Católica Romana en diversos países. Había sido muy reconocido por todos, y ya llegando pues a la edad de 82 años, cuando muere el famoso Papa Pío XII, el Papa, diríamos, de grandes capacidades intelectuales, el Papa aristocrático, pues los cardenales no encontraban a quién sustituir, quién podía sustituir aquella eminencia de Papa. Entonces dijeron, bueno, démonos un tiempito, nombremos a este gordito, porque él era gordito, ya tiene 82 años, pronto en unos 2 años morirá posiblemente, y nos damos ese tiempo para ver, estudiar a quién podemos nombrar como sucesor del Papa Pío XII. La cosa es que lo nombran a él, y él humildemente aceptó ese lugar para servir a la Iglesia. Precisamente ese año que usted menciona, en 1961, el secretario y asistente papal, el sacerdote Francesco Capovilla, reveló 20 años después de la muerte del Papa Juan XXIII, en un semanario inglés, un suceso llamativo. Antes de entrar a ese suceso llamativo, quiero señalar también que el Papa Juan XXIII, además de esos grandes valores que tenía, él se había dado cuenta que había habido acontecimientos anteriores muy fuertes, como fue el acontecimiento del año 1947 de Roswell, cuando se aproximan a la Tierra en Estados Unidos, en Roswell, 3 naves espaciales que son derribadas allí en Nuevo México. Entonces, naturalmente fue una gran sorpresa para los extraterrestres que los terrestres fueran capaces de tener armas tan fuertes que derribaran a sus naves. Ese hecho naturalmente despertó al mundo entero, diríamos, a la Iglesia, y todo aquello pues se difundió por todos lados. Fue esa la causa por la cual estos extraterrestres, viendo esa capacidad que tenían los terrestres, dijeron, bueno, será necesario que tengamos un diálogo con estos que han derribado las naves
y con sus científicos y con los poderes máximos de los estados principales de la Tierra y con los militares fundamentalmente, para ver que nos expliquen qué es lo que pasó. Y realmente se dio esa reunión con ellos. El Papa Pío XII había nombrado a 2 cardenales de Estados Unidos para que participaran, porque el Vaticano había sido también invitado, igual que el presidente Eisenhower, los principales jefes militares de diversos países, había científicos, había periodistas, había astronautas, no creo quizá cosmonautas de Rusia, ¿no? Claro, pero claro. sí se dio esa relación. Se preguntaban cómo había sido posible que hubiera habido ese fenómeno. Yo también estaba hablando constantemente cuando doy estas charlas de ese acontecimiento. Estas son cosas importantes que anteceden y que el Papa Juan XXIII había dicho en diferentes ocasiones: siempre hay que ver los signos de los tiempos, qué es lo que está pasando. Y dentro de esos signos de los tiempos se dio, llamémoslo así, otro bombazo político. 1959, aproximándonos al 61, que se dio esta visión del Papa con ese extraterrestre, en que Cuba cae en manos de Fidel Castro y de ese grupo, y entonces ahí viene una persecución terrible contra la Iglesia. Sacan a todos los religiosos y de los colegios y demás, que eran los que preparaban, diríamos, disculpen mi expresión, a los explotadores del pueblo, a los que no pagan justos salarios y demás, a los que tenían abismos entre clase y clase social. Y entonces con Fidel Castro eso, pues lo que hizo fue que separó todo eso y comenzó a buscar fundar una nueva sociedad llamada comunismo, y comunismo pues indicaba algo demasiado delicado, demasiado serio. Me tocó estar también con Bohr Salas, un jefe militar encargado de los misiles que llevaban bombas atómicas, y para el año 62 pensaban ellos que iban a acabar con Cuba lanzando esas bombas mortíferas. Pero bien, retrocedamos y volvamos al tema directo. Sí. Dice el Capovilla: estábamos caminando por el jardín una noche en julio de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave luminosa. Era de forma oval y tenía luces intermitentes y de un color azul y ámbar, como lo pueden, me imagino, observar ahí. Esa es la fotografía de la nave que presentan. Y era, como dije, de forma oval, con esas luces intermitentes. Y dice que un extraño ser salió de la nave. Tenía forma humana, a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas un tanto alargadas, más que la de los seres humanos. Dice Capovilla: no sabíamos si tal ser era de este mundo. Por lo tanto, estábamos frente a un acontecimiento que para nosotros parecía que era un acontecimiento celestial. Nos parecía que era una visión y por eso nos pusimos de rodillas. Pero dice, no era una visión, sino era una realidad. El Papa caminó hacia el ser de luz. Estuvieron gesticulando durante unos 20 a 30 minutos, el uno frente al otro. Preguntémonos en qué lengua
se entendían. Indudablemente pues era ese lenguaje que llamamos, ¿tú te acuerdas? A través del pensamiento. La telepatía. Telepatía, lenguaje telepático, exactamente. Uno capta lo que el otro está pensando y sigue esa comunicación sin que haya ningún lenguaje de los que nosotros conocemos propiamente, con el que nos relacionamos más. Y dice entonces él que se los veía como que si estuvieran hablando, pero no se escuchaban sonidos ni voces. Luego el ser se dio vuelta y caminó hacia su nave y enseguida se elevó al momento de terminar la conversación. Entonces su santidad, llamado Angelo Giuseppe Roncalli, Papa Juan XXIII, también dio media vuelta y se dirige hacia su sacerdote Capovilla, secretario, y le dijo una frase que es muy impactante. Lo único que le dijo es: los hijos de Dios están en todas partes, aunque tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Esa frase ya da un impacto profundo en cuanto a que nos ayuda a romper esquemas teológicos o a romper temáticas que nunca se nos había enseñado, que realmente Dios de ninguna manera había creado solo seres humanos, sino creado otras inteligencias más. Esto es de suma importancia. Yo estoy de lleno desde el año 2007 trabajando en la investigación de la teología de la creación. Puedo decirle que mis concepciones han cambiado profundamente desde que fui allá a Perú al presidente de la organización Alfa y Omega, que es una organización científico-espiritual. Fui invitado el 2007 para ir a dar esa charla sobre qué es lo que la Iglesia Católica pensaba acerca de los extraterrestres. Y fue donde me encontré en situaciones muy especiales. Por ejemplo, al estar ya el segundo día en un hotel, recibo una llamada del coordinador general de la conferencia que se iba a dar en Perú y me dice: yo quiero que usted me dé una cita, quiero conversar primero con usted. Yo le dije: con todo gusto, vente. Cuando llegó comenzó a decirme: ¿sabe usted, monseñor, a quién viene a representar? No le digo a representar o a sustituir a quién. Y dice: usted viene a sustituir nada menos que al jefe del Vaticano, el sacerdote o monseñor Balducci. El Papa Pío XII había creado ese equipo de ufólogos y se los había encargado a la Compañía de Jesús, y la Compañía de Jesús naturalmente invitaba a otros científicos y con ellos estaban haciendo análisis desde el año 1951. Cuando yo era un niño no sabía nada de extraterrestres, nunca me hablaron de eso, más bien cuando alguien salía con eso decían: no hablen tonterías, esas cosas no existen, son inventos humanos, que no sé qué. Y entonces siempre nos tuvieron desde una visión teológica, encerrados en esa visión antropocéntrica, como que lo único que existía fueran solo nosotros los seres humanos, cuando usted sabe que la Tierra es un puntito casi que sea invisible en el infinito. Monseñor, con todo esto que nos está mencionando, ¿quiere decir entonces que había o siempre ha existido un gran interés de la Iglesia Católica para
para la investigación, para conocer más acerca de los ovnis, de los extraterrestres? Sí, siempre, pero a partir de ese acontecimiento que narramos de Roswell. Claro. Fue esto lo que vino a despertar la necesidad de estudiar más a fondo qué eran esos seres, cómo eran esos seres. Claro. Entonces fue desde esa conferencia que tuvieron en una base militar donde había periodistas que dijeron: nunca en nuestra vida nos habíamos imaginado que con ese acontecimiento la visión de mundo cambia del todo, la visión de universo cambia del todo, porque siempre habíamos pensado que la Tierra era, diríamos, el único centro de vida en la creación.